Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados financieros y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo enviar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, os recuerdo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, como siempre empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, pues comenzamos por el capítulo de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Juan Martín Valiente. Juan Martín Valiente tiene una dilatada experiencia profesional en mercados financieros que él mismo ahora se va a encargar de detallarnos. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eusebio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad es que tengo muchas ganas de estar por aquí contigo. Perfecto, pues nada, el placer es mío. Perfecto, ¿qué tal todo? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bien, bien. Oye, pues mira, Sí, haciendo esto con medios tecnológicos, una pena que no nos podamos ver cara a cara, pero yo creo que la verdad es que, oye, gracias a Dios la tecnología está aquí para echarnos una mano y yo creo que se está solventando sobre todo nuestro trabajo de una manera bastante eficiente sin estar con el cliente en persona, pero eso no quita para que estemos encima de mercados, estemos encima de carteras y, bueno, y vigilantes ante los mercados que tenemos tan compulsos. perfecto. Pues acuérdate que lo teníamos y lo íbamos programando ahí antes de que Sí, empezara el confinamiento para hacer el podcast tal, pero luego de repente se complicó todo, ya vino la vorágine y ya lo dejamos un poquito ahí en stand-by hasta que ahora, bueno, ya lo hemos podido hacer. lo importante es conseguirlo. Exactamente. Bueno, Juan, pues nada, háblanos un poquito de tu experiencia profesional en mercados financieros. Mira, la verdad es que toda la vida he estado centrado en el mundo de las inversiones y más concretamente en todo lo que deriva de la figura del fondo de inversión. Empecé allá antes del año 2000, 98, 97, en Santander Banca Privada, lo que era antiguamente Banif, sobre todo en el departamento de fondos internacionales, lo cual fue el germen de Allfunds Bank, que a día de hoy es uno de los mayores o el mayor intermediario, broker, plataforma de fondos internacionales de toda Europa, para, tras estar ahí durante 5 años, coger el timón en 2004 de MFS Investments, que es una de las mayores gestoras a nivel mundial. De hecho, es la gestora que creó el primer fondo de inversión en el año 28 y bueno, pues cogí las riendas como director general para abrir la oficina y dirigir el negocio o levantar el negocio en España y Portugal. Ahí estuve durante 11 años intentando hacer conocida lo que yo creo que es una gran casa como es MFS y tras estar 11 años pues pensé, ¿no?, que era el momento de intentar dar el salto hacia algo más personal, hacia un proyecto en el cual bueno, pues las decisiones que tú tomaras, digamos que tuviesen mucho más impacto y con otra serie de socios, pues me uní a lo que hoy es MCH Investment Strategies, lo cual somos una gestora española que lo que hacemos sobre todo es una labor de representación e intermediación de boutiques internacionales. También como gestora tenemos fondos que ya abordaremos tú y yo en otro podcast del mundo del private equity, del mundo de la deuda privada, pero nuestro negocio principal y nuestro negocio core, en el cual tenemos a día de hoy intermediados más de 2.000 millones de euros, es en lo que se basa para nosotros el buscar a aquellos gestores que a día de hoy no tienen representación en el mercado ni italiano, ni español, ni portugués. ¿Por qué? Pues bien, porque son boutiques pequeñas, las cuales dentro de su modelo de negocio no entra el tener una red masiva de ventas y realmente pues con quedarse dentro de lo que es su mercado local para ellos es suficiente, pero nosotros pensamos que es una pena que el inversor nacional pues se pierda estas perlas que nosotros solemos detectar. En ese sentido, una vez que detectamos una gestora que para nosotros aporta algo distinto y te puedo asegurar, como tú bien sabes, que es bastante ya complicado, ¿no?, con la amplísima oferta de fondos que hay a día de hoy registrados en la CNMV, intentar encontrar algo distinto, pero bueno,
Creo que tenemos cosas que realmente sí que aportan un valor añadido. Cuando llegamos a un acuerdo con ellos, lo que hacemos es representarlos en la exclusividad y transformarnos en lo que nosotros nos gusta llamarnos su especialista de producto. Es decir, para nosotros es muy importante que realmente el comunicador del producto sea alguien que aporta. Entonces, en ese sentido, lo que les pedimos a las gestoras con las cuales trabajamos es que no seamos meramente subventas, sino que nos involucren dentro de su departamento de inversión para que conozcamos a fondo el producto y que podamos realmente ser un especialista producto dentro de nuestros clientes. Pues es de lo que vamos a hablar hoy, en concreto de dos gestoras que tenéis dentro de todo lo que representáis, Boutique, como tú bien dices, luego haremos algún podcast posterior hablando de más gestoras o del private equity, y hoy os hemos traído dos gestoras, en concreto una de Asia y otra del mercado europeo. Vamos a empezar por Mirae, si te parece, que es la gestora Perfecto. asiática. Háblanos un poco de esta gestora, el equipo de inversión, quién lo forma, en fin, pues empezamos por el equipo, si te parece. Perfecto, pues mira, sí, Mirae es la mayor gestora independiente asiática. Nosotros siempre que tenemos una gestora, la primera premisa es que sea independiente. Es decir, para nosotros es fundamental que no pertenezcan a ningún grupo financiero, ya que lo que le pedimos es una total libertad a la hora bueno, pues del lanzamiento de producto y que los productos realmente no vengan condicionados por unos objetivos comerciales, sino que realmente que esta gestora realmente lance aquellos productos que ellos piensen que realmente van a ser los más eficientes. En ese sentido, Mirae se lanza a mediados de los años 90, es una gestora de capital coreano. Como te digo, a día de hoy, a mí me gusta siempre poner muy entrecomillado el concepto de boutique, porque el concepto de boutique realmente suelen ser gestoras de tamaño que nosotros consideramos en España pequeñas, pero en el caso de Mirae, para que te hagas una idea, son casi 100.000 millones de dólares bajo gestión, con lo cual realmente es prácticamente mayor que cualquier gestora española. Pero es cierto que si la ponemos en contexto global, pues es una gestora pequeña, no vamos a obviarlo. Y es lo que nos gusta de ella. ¿Cuál es la clave que a nosotros nos llevó a contratar Mirae o a seleccionarla después de ver sus buenos números en términos de rentabilidad? Básicamente, el que Mirae para nosotros tiene una cosa que no tienen el resto de gestoras asiáticas. Y es que Mirae, dentro de estos 100.000 millones de dólares, lo que hace es que tiene unas inversiones también en lo que llamamos capital riesgo o empresa en directo y también en inversiones inmobiliarias. ¿Por qué para nosotros esto es muy importante? Porque realmente muchas de las veces que nosotros empezamos a escuchar los números asiáticos, la principal incertidumbre que nos viene es que, lo habréis escuchado muchísimas veces, no te fías de los datos que dan los gobiernos asiáticos, principalmente en China, ¿no? China dice que está creciendo a un X% y llega el mercado, bueno, pues le da una credibilidad mayor o menor. Lo que nos convencido de Mirae es que Mirae tiene, como te digo, pues cerca de 10.000 millones invertidos en inmuebles y tiene cerca de 8.000 millones en empresas reales. Es decir, Mirae está involucrado en gestionar compañías de economía real. Está realmente involucrado en lo que podemos llamar en pagar salarios. Si China habla de burbuja inmobiliaria, Mirae sabe realmente cómo están sus alquileres, si está cobrando más, si está cobrando menos, si está teniendo problemas a la hora de alquilar sus casas. En resumen, nos gusta muchísimo el que Mirae sea capaz de cotejar de primera mano los datos oficiales que van publicando los principales gobiernos, incluso las propias empresas en datos de consumo. Eso por un lado. Y por otro lado, al ser una empresa con tal capilaridad en cuanto a la diferencia de sus inversiones, no es la clásica gestora que tiene un equipo de analistas basado en Hong Kong o un equipo de analistas basado en Taipei o en Singapur. Ellos lo que tienen son analistas repartidos por todas y cada una de las principales ciudades chinas, indias, indonesias y coreanas. Con lo cual, y pese a que su centro, por así decirlo, logístico es Hong Kong, ahí realmente te diría que no hay más del 20% de sus analistas. Los analistas están repartidos por una inmensidad de ciudades, lo cual le da un conocimiento de economía doméstica, que es lo que nosotros buscábamos, no alguien que esté mirando al índice de las principales compañías, sino alguien realmente que tenga la capacidad de ofrecernos una exposición a economía real asiática. Pues al hilo de esta intervención tuya, ellos, o sea, ¿cómo lo ven en Mirae actualmente? Porque sabes que aquí en Occidente pues todo el mundo habla así de que si en China hay una burbuja, de que si las cifras no son muy fiables. ¿Cuál es Sí, pues la mira, percepción por parte de ellos? fíjate, te voy a poner un ejemplo. Ya hace, si recuerdas, en 2016 tuvimos
también un mercado bastante convulso, ya que se hablaba de un hard landing de China porque empezaban a caer sus cifras de crecimiento y se hablaba que China estaba creciendo en aquel momento había bajado en torno del 6%. Mirai ya en aquel 2016 nos decía que China estaba creciendo al 4%, pero que para ellos no era un problema. Ya, el gobierno dice el 6%, el mundo está asustado, pero nosotros somos conscientes que crece al 4% y estamos muy tranquilos. Es decir, porque el potencial de crecimiento de China, es decir, si tenemos en cuenta lo que ha evolucionado su PIB, ese PIB creciendo al 4% es una auténtica salvajada, la verdad. ¿Cómo lo ven ellos? Ellos ven una sociedad en la cual obviamente el paradigma del consumo ha cambiado, es decir, es un país en el cual está dejando escapar grandes oportunidades manufactureras y hablo probablemente dejándolo escapar y dejando que esas fábricas se realoquen en Vietnam, en Filipinas y sobre todo en India, porque lo que quieren realmente es tener una sociedad consumista. Piensa que China ahora mismo lo que tiene es una sociedad en la cual el endeudamiento medio por familia no llega al 20%, mientras que para entonces las cifras europeas estamos rondando el 65-70% medio de familias. Salarios están creciendo en el entorno del 6-7% y realmente no tiene una inflación muy disparada. Con lo cual tienes una masa poblacional a la cual le está creciendo su salario real, está creciendo su capacidad adquisitiva, tienen capacidad para endeudarse porque no tienen los endeudamientos masivos y además se están convirtiendo, o ellos mismos se están dando cuenta que lo que fabrican tiene potencial y que realmente ya no son una mera clase trabajadora manufacturera, sino que realmente están dando ese paso hacia el consumo. Con lo cual, en palabras de Mirai, y ahora trasladándonos no de ese 2016, sino realmente al momento actual, ellos creen que las valoraciones actuales en muchos casos han tocado mínimos del 2008, lo cual es tremendo, y que la oportunidad que tenemos por delante, si obviamente nos centramos en estos nuevos sectores, obviamente lo que no podemos hacer es pensar que a valoración del 2008 que lo que tenemos que hacer es comprar compañías manufactureras, sino realmente irnos a estas compañías de consumo. La oportunidad que tenemos delante de nosotros para el medio plazo, la verdad es que es muy, muy importante. Dentro de Mirai, ¿cuál es el foco de la gestora a la hora de invertir? Es decir, ¿a qué le dedican más espacio, más tiempo? ¿Digamos a la macroeconomía o a mirar las empresas por dentro, empresa a empresa? Pues mira, sería un mix en el cual pesa mucho más lo que es mirar la compañía a compañía. Mira lo que ellos, como siempre dicen, tú estás pagando una comisión de gestión por alguien que realmente tiene que aportar valor, con lo cual realmente lo que son unos fondos son unos fondos que están muy deslizados del índice. Es decir, si tú al final sería la antítesis de un ETF, o si quieres mirarlo así, sería el mejor complemento que puedes tener para un fondo índice o para un ETF. Tú puedes tener tu ETF asiático y luego tener Mirai como aquello que te va a aportar un valor diferencial. ¿Por qué? Porque son carteras, como te comentaba, muy concentradas, del entorno de 30-35 valores máximo, en el cual ellos lo que intentan hacer es un binomio entre aquellas compañías que son líderes de su mercado, es decir, buscan aquellas economías en las cuales pues hay un fuerte potencial de crecimiento y buscan aquellas compañías domiciliadas en esas economías y que, pues que realmente tengan una capacidad de crecimiento importante. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Mirai y es, ahora que se habla mucho del value, del growth. Mira, en Asia no intentes comprar barato. Es decir, en Asia no intentes comprar gangas porque en emergentes, pero sobre todo en Asia, aquello que está barato tiene una razón para estar barato. Es decir, no intentes hacer una gestión value pensando que vas a comprar una joya que en 20 años se va a revalorizar. Es decir, tienes que asumir que vas a pagar un precio, pero lo que sí que es cierto es que lo que tienes que cerciorarte es que ese precio está acompañado de crecimientos. Es decir, los crecimientos de beneficio por acción que vemos en Europa de 4, 5 o muchos 6, 7 veces no son nada comparables a los crecimientos de beneficio por acción que tenemos en Asia de 20, 22, 23 y 24 veces. Entonces, ellos lo que intentan hacer es, voy a buscar estas compañías líderes, pues como podemos hablar de un Tencent, como podemos hablar de una Alibaba, como podemos hablar de una Shanghai Microsystems, de un banco como HDFC, los cuales tienen crecimientos de beneficio por acción por encima de 20 veces, voy a pagar un precio porque sé que estas compañías van a seguir creciendo a este ratio. Y luego a la vez, por este conocimiento local que tienen ellos,
componen esa otra mitad de la cartera en aquellas compañías muy pequeñas, es decir, por un lado muy grandes y por otro lado muy, muy pequeñas, que ellos consideran que van a ser los Tencent y los Alibaba dentro de 3 o 5 años, porque son carteras que rotan muy poco. Lo importante es que para conseguir estos crecimientos necesitas economías muy potentes. Si tienes, por ejemplo, una cartera como la del Mirai Asia Great Consumer, por ejemplo, que para mí sería quizás su fondo más representativo, lo que vas a encontrarte es bueno, pues que ellos, por ejemplo, en economías como la de Taiwán, o en economías como la de Corea, o en economías como la de Singapur, están o muy infraponderados frente al índice o incluso no tienen ningún peso. Y su explicación es que son economías cuyo crecimiento realmente ya es un crecimiento en el cual llevan tanto tiempo, entre comillas, emergentes que ya son prácticamente desarrolladas. Con lo cual no tienen esa capacidad de seguir creciendo que te justifique el precio que estás pagando en un país emergente. Y dice, oye, si yo tengo un crecimiento de una compañía de país desarrollado, dame un PER de Europa, no pagues PER asiático. Entonces, por eso, realmente, ahí es donde ellos meten un poco la macro. Cuando dicen, oye, esta compañía, aunque a mí me parezca atractiva, ¿dónde está localizada y qué capacidad tiene ese país realmente en cuanto a solvencia de sus ciudadanos, en cuanto a capacidad de poder adquisitivo, en cuanto a control de la inflación, para que realmente esta compañía pueda seguir creciendo y no justifique el PER que estoy pagando? Se podría decir entonces que el mercado asiático es mucho más eficiente de lo que la gente dice, porque siempre hablan del mercado americano, que es bastante eficiente, pero por lo que tú comentas, sí que hay eficiencia en el sentido de que las valoraciones, bueno, pues no están tan baratas o tan ajustadas como en Europa, ¿no? Sí, no, no, efectivamente. El problema que tenemos con el mercado asiático es que es cierto que los principales tenedores de las acciones asiáticas seguimos siendo los occidentales. Yo creo que cuando esto se va a invertir, y de hecho se está invirtiendo poco a poco, sobre todo con la inclusión de las acciones clase A chinas, y cuando el tenedor real de los activos emergentes, en su mayoría parte, sean los ahorradores asiáticos, vamos a ver muchísima más estabilidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que al final, cuando tenemos un susto en nuestras bolsas occidentales, lo primero de lo que tiramos para vender es de los países emergentes, porque lo tenemos catalogado como nuestro factor de riesgo. Eso hace que la volatilidad siga, por así decirlo, dentro de este tipo de activos. Entonces, a mí hay veces que me da mucha pena que veo ventas irracionales cuando a lo mejor encuentro más problemas, o el problema está originado, como tú decías, en Estados Unidos y nos contagia a todos, o el problema de repente es un problema que tenemos mismamente de Brexit, o un problema que podemos tener con incertidumbre sobre cómo van a ser las medidas aplicadas en Europa. Tu primera medida de bajada de riesgo de una cartera para un inversor occidental es quitarte toda la parte emergente, sin mirar un poco más allá en cómo están los fundamentales en China, cómo están realmente desarrollando las políticas monetarias en la India, cómo está realmente la balanza por cuenta corriente en estos países. Oye, ¿qué tal les afecta una caída del petróleo que va a ser un viento de cola brutal para todos estos países? Pues, ¿qué ocurre? Que como realmente el inversor asiático tiene muy poco parte de su patrimonio, realmente hay poca cultura del ahorro todavía en esa zona, pues realmente sufren muchísimas y entonces hay un repunte de volatilidad que nos hace estar en esta pescadilla que se muerde la cola de tener, desde mi punto de vista, esa falsa sensación que los países emergentes son un activo hiperarriesgado. Ujú. Háblanos de la rentabilidad de la gestora. ¿Cuál es su historial de rentabilidad? Pues mira, para que te das una idea, bueno, la gestora tiene varios productos. Yo digo uno desde mi punto de vista, que más merece la pena, o que sería, por así decirlo, el punto de entrada a conocer Mirae, para mí sería el Mirae Asia Great Consumer, Ujú. que es un fondo que para mí aúna lo mejor de la gestora, ya que es un fondo asiático, en el cual, oye, pues bueno, pues vas a tocar todo tipo de economía, no solo centrado en China, sino vas a tener exposición a China, a Vietnam, a Filipinas, a Singapur, a Corea, a la India sobre todo. Y luego además, eso sí, dirigido o centrado en una temática que es la del consumo, que como apuntábamos al principio, es donde para nosotros y para mirar sobre todo en particular, como está apuntando, es hacia donde está derivando, por así decirlo, bueno, pues el potencial de esta zona. El fondo tiene ya pues, cerca de, diría, exactamente 9 años de historia, y en 9 años de historia el fondo ahora mismo pues lleva una rentabilidad acumulada del 86% frente a un 40% del índice de referente. Es decir, tiene un exceso de retorno de un 46%. ¿Qué me gusta ver a mí? Oye, realmente no únicamente en acumulado, sino realmente ver
Bueno, pues oye, ¿cómo lo hemos hecho? En los distintos periodos y de una forma anualizada, porque lo has podido hacer muy bien de repente en un periodo, pero luego que eso digamos que te dé un colchón para el resto de años, ¿no? Mira, si lo mirásemos el fondo a cierre de abril, tenemos que a 3 meses va batiendo al índice en un 2,79, a 6 meses en un 0,1%, en el año le va sacando un 4,51, a un año un 14,59, a 2 años anualizado 12,69, a 3 años anualizado un 33 y a 5 años anualizado un 14,84. Es decir, en todos los periodos el fondo ha conseguido un exceso de retorno consistente a lo largo de toda su estrategia. Yo te diría que fíjate, con la que tenemos encima, bueno, pues el fondo en lo que va de año está prácticamente plano en el año, va a un menos 0,01 para llegar a su medio. Sí, pues muy interesante porque las caídas son bastante pronunciadas. Exacto, con todo lo que hemos tenido. Fíjate, en una presentación que me enviaste aquí el otro día, cuando estuvimos hablando, veo que prácticamente desde el año 2012, o sea, al año y pico después de haber iniciado, el fondo siempre está por encima de su índice de referencia. En ningún momento ha bajado de Exacto. rentabilidad, con lo cual, bueno, pues la verdad que está muy bien. Pues háblanos de dos ejemplos de compañías en cartera que tenga el fondo, el Asia Great Consumer. Pues mira, una cosa que nos gusta mucho es que realmente cuando hablamos de consumo parece que nos vamos a centrar únicamente en oye, pues, o consumo discrecional o consumo defensivo, ¿no? Sin embargo, el sector de consumo abarca mucho más, es decir, te puedes ir hasta sector financiero con bancos que dan préstamos ligados a consumo o te puedes ir al sector de salud, obviamente con aseguradoras privadas. Es decir, al final, por eso a mí me gusta mucho porque aunque parece que estamos muy concentrados, estamos muy diversificados. Aquí lo que hay que buscar es las nuevas tendencias. Y a mí hay una compañía que nos gusta mucho en cartera que se llama New Oriental, que es una compañía de academias de educación. En China ahora mismo, y tras la política del hijo único, lo que está sucediendo es que las familias obviamente necesitan o tienen una obsesión porque ese hijo destaque. Al final tienes un único vástago en la familia y en una cultura tan competitiva como la asiática, pues ahora mismo todos tus recursos están enfocados a tu hijo. Con lo cual están proliferando muchísimas academias, no como refuerzo, sino realmente como optimización y para que realmente pues esas familias realmente que solo tienen ese hijo realmente puedan dedicar todos sus recursos a que ese hijo sea y destaque por encima de la media. Además, son academias que en muchos casos son online, con lo cual han sido o han podido capear bastante bien la crisis y nos parece no solo una tendencia actual muy buena, sino realmente a futuro se va a seguir desarrollando bastante. Y por otro lado, otra de las compañías que más le han ayudado lleva ya tiempo en cartera, pero que a día de hoy más le han ayudado bueno, pues también a que haya podido netear estas caídas a lo largo del año, es la principal posición, que es China Feihai, que es una compañía de consumo defensivo, pero sobre todo centrada en lo que sería productos lácteos para bebés. Entonces, todo lo que sería leche en polvo y demás. Hace años, si recordáis, Nestlé tuvo un problema con uno de los componentes de leche en polvo pues digamos que para bebés, y eso hizo que esta compañía adquiriese una cuota de mercado brutal, una cuota de mercado que se ha afianzado mucho más durante toda esta crisis, porque todo lo que esté ligado a salud y todo lo que aquello te dé una imagen de fortaleza, pues realmente se ha extrapolado. Además tienen más líneas de todo productos orgánicos y envasados al vacío. Y eso ahora mismo, pues todo lo que está buscando cualquier consumidor asiático es decir, envíame cualquier alimento a casa, pero quiero tener la seguridad que me está llegando al vacío, que no está siendo manipulado y que además es todo lo orgánico posible para que con la salud juguemos lo mínimo posible. Pues son dos ejemplos de compañías líderes en su segmento, quizás no muy conocidas en Occidente porque solo se venden a nivel local. O sea, por supuesto que en China sigue vendiendo Procter & Gamble y por supuesto que en China sigue vendiendo Nestlé y sigue vendiendo Danone. Pero realmente el conocimiento de estas marcas locales, como China Feihai, es lo que hace que a nosotros nos guste muchísimo Mirai. O sea, Mirai es muy raro que tengas en cartera Samsung o que te encuentres en cartera Hyundai. Esas son buenas marcas asiáticas que nos venden a Occidente. Ellos buscan aquella marca asiática que realmente es mayoritariamente consumida por el consumidor asiático. Perfecto, muy interesante. Seguimos con el fondo. ¿El fondo tiene alguna
limitación por sectores o no la No, tiene? como te digo, la única limitación por sectores es que sea un sector que esté ligado al entorno de consumo. Es decir, es complicado, por ejemplo, que te encuentres, bueno, pues el sector energético, por ejemplo, es muy difícil que encontremos algo en el sector energético muy ligado a consumo, o en el sector de utilities, es decir, eléctricas y demás, va a ser muy complicado. Pero más allá de eso sí que encontramos oportunidades, incluso pues en telecomunicaciones, en ciertos, obviamente, el sector inmobiliario que vende directamente a consumidor final, tenemos farma, tenemos financieras, tenemos consumo ofensivo, tenemos consumo discrecional. En ese sentido no hay una mayor limitación. Uh-huh. ¿Y por limitación geográfica dentro de Asia, tienen alguna limitación también el fondo o no? Nada, ninguna. Lo único es Asia sin Japón. Okay. Es lo único, es decir, está excluido Japón. Y diría así que como peculiaridad, bueno, pues que incluye países que todavía son denominados como frontera, como puede ser Vietnam, pero es verdad que Vietnam, en palabras de los gestores, es una oportunidad buenísima. Había, por así decirlo, un país que estaba sobresaliendo con respecto a la media, con crecimiento de PIB por encima del 9%, que era Filipinas, pero tuvieron la mala experiencia, por desgracia, hace 3 años de un cambio de gobierno que echó por tierra toda la seguridad jurídica de las empresas, con lo cual hubo una huida masiva, y el país que se ha posicionado como receptor de mucha deslocalización de manufacturas y demás está siendo Vietnam. Es un país que todavía está catalogado como frontera, es decir, si tú compras ahora mismo el MSCI Emerging, tanto el asiático como el global, no incluye Vietnam, y sin embargo ellos tienen un peso de 1,25. O sea que tienen esa discrecionalidad para incluir países fuera del índice, incluso para tener cero peso, como te comentaba antes. Ellos en Taiwán, Singapur y Malasia tienen cero, porque les parece que estás pagando un PER emergente por un país que no tiene pulmón o capacidad de crecimiento. Pues seguimos con el fondo. Háblanos de las mayores posiciones que tiene el fondo en la actualidad, el Asia Great Consumer. Pues mira, como te comentaba, la primera posición es esta compañía de consumo más ligado a entornos lácteos, sobre todo, digamos que su principal negocio, que es China Feihei. La segunda posición sería Alibaba, yo creo que por todo el mundo conocido, ¿no? Al final, después de Amazon, principal compañía de distribución, y te diría segunda a nivel mundial, primera en el entorno asiático, que no hace falta que te cuente, pues igual que Amazon, debe ser pues, de los mayores beneficiarios de lo que está sucediendo, por desgracia, a nivel mundial, ¿no? Con esta pandemia. Por otro lado tenemos China International Travel. Esto es una gestora de aeropuertos. Fíjate, curiosamente, y esto es una experiencia de la gestora cuando ya pasó creo que fue exactamente en el 13, el problema que tuvieron en Asia con el SARS. Lo que se vio es que si bien las aerolíneas sufrían y les costaba mucho recuperar, los aeropuertos tenían una recuperación mucho más rápida. Y es por lo que, si bien obviamente esta compañía ha caído recientemente, tenemos un poco la esperanza de que esta recuperación sea más rápida que la de las aerolíneas, y que realmente pues, el precio actual, la verdad, es que era una ganga. Tendríamos New Oriental, que es la compañía que también hemos comentado, de educacional, de educación a distancia y de academias. La quinta posición sería HDFC, esta ya es India, esta no es China, y aquí lo que hablaríamos ya es del principal banco privado indio, en un país que, si bien los números no son tan buenos como en China, básicamente porque también el crecimiento salarial no está tan elevado, sí que estás hablando de un país en el cual los números también son espectaculares, y un país que realmente se está empezando a bancarizar. O sea, era un país que realmente suena increíble, pero en los últimos 2 años ha abierto más de 400 millones de cuentas bancarias. O sea, es increíble. O sea, antes, para todo el tema de subsidios y de subvenciones del gobierno, iban sobre en mano, con lo cual cuando querías llegar de una punta a otra del país, pues se había quedado los intermediarios prácticamente más de la mitad de esa subvención. Entonces el gobierno de Modi se empeñó realmente en bancarizar el país, y esto le está dando a este banco unas cuotas de mercado y un potencial altísimo, la verdad. Por otro lado tendríamos una aseguradora, de Ping An Insurance. China es una de las 5 mayores aseguradoras asiáticas, y lo que estamos viendo es que también, ¿no? Bueno, pues a raíz de todo este coronavirus, lo que está viendo es una demanda por seguros privados que está creciendo a ritmos altísimos, ¿no? Ya no solo la sanidad pública, que se ha demostrado que puede ser capaz de parar este virus, sino ahora mismo ya, bueno, pues todos los chinos están leyendo la letra pequeña de, oye, a ver mi seguro privado que no me cubre, y están lanzándose
para, bueno, pues, básicamente para tener su seguro privado ante cualquier eventualidad a futuro. Después tendríamos Li-Ning Company. Esta es una compañía de ropa, sobre todo tiene mucha ropa deportiva. Yo creo que no soy muy futbolero, pero decir que si veis el logo de la compañía os puede sonar pues yo creo que algún equipo europeo está vestido con este tipo de equipación. Tendríamos también en el top 10 después Shanghai International Airport. Es curioso que en pleno coronavirus y realmente con todo el turismo frenado tengamos en cartera dos compañías aeroportuarias, pero como os digo, de verdad que se estima que la recuperación de los aeropuertos va a ser mucho más rápida. Y tendríamos para terminar dos compañías más de consumo defensivo, como son Britannia Industries, que lo que hacen es, bueno, pues como digo, son marcas de consumo local que compiten contra los Procter & Gamble, que intentan penetrar y que realmente les es muy difícil porque el consumidor asiático es muy, muy fiel a sus marcas locales. Pues muy interesante. Yo creo que hemos repasado prácticamente la mayor parte de todo lo más representativo de Mirai. Y si te parece, pasamos con Eleva, que es otra gestora que también representáis. Exacto, encantado. Pues empezamos. Hablarnos un poco tanto del equipo, del foco a la hora de invertir. Pues mira, diría que Eleva para mí es una de las mayores sorpresas, ya que, bueno, vamos, siendo inversor español, siendo europeos como somos, yo creo que es por todos nuestros oyentes sabido que la mayor oferta de fondos que tenemos a nuestra disposición son fondos europeos, y fondos europeos buenísimos. Con lo cual, tengo que reconocer que para nosotros era muy difícil encontrar una gestora que destacase en algo, o que al menos ofreciese algo distinto. Porque estuvimos viendo o conociendo a muchos gestores independientes que querían lanzar su modelo, pero nos parecía que íbamos a ofrecer lo mismo que grandes casas que son por todo el mundo conocidas y que realmente, oye, pues, yo entiendo que si tomas la decisión de apostar por una boutique es porque te está ofreciendo algo distinto, porque para hacerte lo mismo, oye, pues quédate con una casa grande que sabes que es conocida y te vas a quedar más tranquilo. Entonces, en este sentido, nos contactó Eric Vendaham, que es el fundador de la gestora, y nos comentó en 2014 que tras más de 10 años en Oyster, gestionando uno de los fondos de mayor éxito que había habido en Europa, que era el Oyster European Opportunities, un fondo el cual, pues 5 estrellas Morningstar, y el cual estaba categorizado como, bueno, pues primer decil desde el lanzamiento, y por el cual le habían dado el premio, no recuerdo exactamente el año, si fue 2009 o 2010, el premio Morningstar a mejor gestor de renta variable europea de todo el continente, pues se lanzaba a montar su propio proyecto. Pues su idea iba a dejar Oyster a principios de verano y quería tener para final del año 2014 montado su modelo. En ese sentido, nosotros teníamos que romper una de nuestras reglas, porque nuestras reglas, la primera os la he comentado antes, que era que nuestras personas tienen que ser independientes, pero la segunda es que tienen que llevar mínimo 10 años gestionando de la misma forma, de una forma consistente y dedicadas únicamente a un tipo de activo. Que al menos necesitas esa garantía, ¿no? Lo que nos pasó con Eric es que lo que él nos dijo es, oye, mira, me voy a montar mi proyecto, pero me voy con mi mano derecha durante los últimos 10 años y con 2 analistas míos. Es decir, al final lo que voy a hacer es un spin-off, pero que se puede considerar absolutamente de continuista con lo que yo venía haciendo. Con lo cual, mi track record de los últimos 10 años es perfectamente extrapolable a mi nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que sí que es verdad que le iba a dar más libertad, para lanzar otro tipo de estrategias, sobre todo, como para lanzar estrategias long-short, que eso también nos gustaba bastante. Bueno, pues decidimos apoyarle. En diciembre de 2014 monta su gestora, Eleva, en la cual, bueno, pues los dueños son tanto él principalmente como luego sus analistas, y cedió, y esto nos gustó mucho, cedió un 10% de los beneficios de la gestora a UNICEF. Esto que en un primer momento era un gesto altruista por su parte, pero que pensaba que no podía llegar, bueno, o que tendría el impacto más o menos relativo, a día de hoy, para que te hagas una idea, el EVA es el segundo mayor donante privado de UNICEF a nivel mundial, lo cual es algo increíble. Pues la gestora tiene ya más de 6.000 millones bajo gestión, pues imagínate un 10% de los beneficios van todos los años para UNICEF. Con lo cual, bueno, pues oye, es una forma también de hacer una cierta inversión responsable que a nosotros también nos gusta mucho. ¿Qué nos gustó de Eric? Y qué nos gustó un poco de lo que venía haciendo en Oyster y lo que desde nuestro punto de vista está optimizando en Eleva desde los últimos 5 años? Pues lo que nos gustó
es básicamente que si bien Mirae hace un 80% micro y un 20% algo de macro, en el EMA es una forma de gestionar al 100% en el cual tú dedicas un 50% a la macro y un 50% a la micro. Y además no tiene sesgo por estilos. Yo creo que los grandes gestores europeos siempre se han definido porque son unos grandes gestores growth o unos grandes gestores value, pero no conocíamos a nadie que fuese un gran gestor mezclando el value con el growth. Y en el caso de Eric, esto es así. Es decir, él tiene una forma de buscar compañías aséptica, le da igual que la compañía sea con descuento o que esté en distress, o que sea una compañía realmente familiar o que sea una compañía de un sector más de crecimiento. Él, digamos, que lo que busca es aquellos negocios en los cuales haya divergencia entre el crédito y el equity, aquellos negocios que tengan un poquito sesgo familiar, aquellos negocios que tengan un modelo de crecimiento en una industria de descuento. Y luego lo que él tiene es un índice propio, el cual lleva elaborando más de 10 años, el cual aúna una serie de 40 variables macro y el cual digamos que es la señal que él usa para saber si tiene que estar más procíclico, que es lo que entenderíamos como más value, es decir, tener en la cartera más industriales, consumo discrecional, materiales, o si tiene que estar más defensivo, usando aquellas compañías más de growth quality como pharma o como consumo defensivo. Pues para nosotros es el perfecto fondo core de cartera. Yo creo que cuando siempre buscamos un fondo core, a lo que tenemos que renunciar tristemente es esa generación de alfa, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero un fondo que me dé una beta 1 al mercado, que realmente tenga, que no se me separe mucho si el mercado, bueno, pues tira que tire, si el mercado cae, que caiga un poco luego con él. Ahí realmente lo que estamos tirando siempre es de fondos indexados. O sea, tienes que ir a fondos con un tracking error bajo, fondos pegados a índice, pero fondos que al final y al cabo no te generan alfa. ¿Cómo se ha venido generando alfa históricamente? Pues como te comentaba, con buenos gestores value, que los hay, o con buenos gestores growth. Y lo que me gustó de Eric es que él, con esa modulación de value growth, consigue darte un fondo core que independientemente de lo que esté haciendo el mercado, él te consigue acompañar ese mercado, pero no en un exceso de retorno, que nos parece bastante bueno. Fenomenal, pues muy bien aclarado. Háblanos del historial de rentabilidad que tiene el fondo desde el lanzamiento. Pues mira, desde el lanzamiento, pues digo, esto fue exactamente enero del 2015. El fondo lleva un 21% frente a un 5% del stock 600, o sea, al final, bueno, pues lleva un exceso de retorno de un 15,5%. Esto es verdad que ha habido años mejores, años peores. Yo diría que el peor entorno, cuando tú estás siguiendo la macro y estás siguiendo la micro, el peor entorno para este fondo es por ejemplo, un año como el 2016. Ahí se quedó ligeramente atrás y el principal problema que tuvo en ese año fue que hubo, si recordáis, una irracionalidad en el mercado. Es decir, el mercado se puso en modo hard landing de China. China va a hacer una desaceleración abrupta y se va a quedar sin crecimiento, y esto va a hacer, bueno, pues que realmente Estados Unidos también sufra una recesión, el precio del petróleo colapsó y, sin embargo, digamos que nada de eso se materializó. Y lo bueno es que él en su índice macro efectivamente no le dio ninguna señal de que esto fuese a pasar así. Con lo cual, lo que nos decía en ese año es que el mercado está en modo pánico, el mercado se está refugiando en las grandes compañías defensivas, pero mis datos macro no me están diciendo eso. Mis datos macro me dicen, bueno, pues que sí que es verdad que el mercado está muy bollante, pero ni muchísimo menos vamos a tener un parón en absoluto en China o una desaceleración masiva en Estados Unidos. Es por lo que él, digamos, que no protegió tanto la cartera porque no veía la necesidad y mantuvo, que eso nos gusta mucho de nuestros gestores, la consistencia en su gestión, que eso, bueno, pues lo que le hizo es tener una cartera ligeramente más agresiva, que sí es verdad que en el 2016 se quedó un poco atrás, perdiendo un 2,2 frente al índice en relativo. Llegó el 2017 y gracias a ese posicionamiento, bueno, pues le hizo un exceso de retorno al índice de casi un 6%, de un 5,9%. Fenomenal. Pues háblanos también de dos ejemplos de compañías que tenga el fondo en cartera. Pues mira, esto es una historia completamente distinta a la que hablábamos con Mirae. Con Mirae, ¿no? Mirae es una cartera que rota al año un 12%, es decir, si tienes, hablamos de 35 compañías, más o menos 35, piensa que como mucho en un año se te van a mover 3, 4. Esta gestión tan táctica, que a mí me gusta tanto de EVA,
hace que la cartera te rote un 80% al año. Y yo creo que hay pocos fondos que tengan una rotación de cartera tan alta como Leva, pero es verdad que si quieres ser práctico y más en entornos como el actual, es muy complicado seguir al mercado si no eres muy dinámico. ¿Por qué te digo esto? Porque te voy a dar dos ejemplos, pero así como los ejemplos de Mirai llevan 3 años y sé que van a llegar, bueno, o sea, no sé que pase algo muy raro, estarán, si hablamos tú y yo dentro de 3 años, seguirán ahí. En el caso de Eleva, a día de hoy, pues te puedo decir que Nestlé, por ejemplo, que es su segunda posición, la tiene únicamente porque estamos en un entorno defensivo. En Nestlé no estaba en la cartera, no estaba en febrero, entró en marzo como buena posición defensiva, pero si vemos de repente que, y esperemos todos, que tocamos suelo en estos datos macro, que empieza el mercado a recuperar ligeramente, la primera compañía que va a salir de cartera, y esto lo aseguro, es Nestlé. Es decir, usted es una persona que hace un uso, por así decirlo, muy táctico de las posiciones. Yo diría que de las 10 principales posiciones, y las estoy mirando ahora mismo, ninguna de ellas estaba en cartera a principios de año. Es decir, él ahora mismo lo que ha hecho es proteger mucho la cartera y meter posiciones, sobre todo muy ligadas a farmacéuticas o a compañías de consumo defensivo. Alguna financiera aseguradora, que también en estos entornos pues, están funcionando bien, obviamente, es lo que está tirando, pero te diría que pues, tienes AstraZeneca, tienes Nestlé, tienes Prudential, tienes Sanofi, tienes Roche, pero te querría apuntar eso. Yo creo que no es tan importante ahora hablar tanto en detalle de estas posiciones, sino para qué las usa él a día de hoy. Y a día de hoy lo que tenemos es que él tiene una cartera orientada a proteger la cartera. Para que te hagas una idea, él en enero y entró en febrero así un 66% cíclico, es decir, yo creo que bueno, como muchos de nosotros parecía que iba a ser un año idílico. De hecho, me acuerdo que tuve una entrevista en radio y yo decía, mira, por fin los nubarrones, que en qué momento lo dije, por fin los nubarrones se han disipado, y me refería a nubarrones a la tensión de guerra comercial entre China y Trump, al Brexit, que oye, pues mira, por fin se había firmado ya y entonces era un foco de incertidumbre que habíamos disipado. Y tercero, para mí era muy clave pues cómo la política italiana podía seguir desestabilizando la foto europea. Porque tenemos una foto de Europa mucho mejor ya sin tensiones en Reino Unido y sin tensiones en Italia, y tenemos una foto mucho mejor a nivel global, sin tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, y además teniendo elecciones norteamericanas en noviembre. O sea, para mí la foto era idílica. Y per se para el gestor, con lo cual ninguna de estas 10 posiciones estaban ahí porque él tenía un 66% cíclico. Es decir, él apostaba por materiales, por industriales, por el sector del automóvil, y lo que ocurrió cuando llegó toda esta vorágine, tuvo que variar su cartera y bajar esa parte cíclica o agresiva de un 66 a un 30%. Y lo que entró en su top 10 es ese tipo de compañías. KBC, Delivery, Siemens, que se está beneficiando, bueno, pues de toda esa parte suya más online, como digo, Roche, Sanofi, Nestlé, AstraZeneca. Pero que me puedo apostar contigo a que si repuntan los datos macro, de estas 10 te pueden quedar 2 cuando venga este repunte. Pues muy explicativo, perfecto. Con lo cual entiendo que el fondo tampoco tiene una limitación ni por sectores ni por países, porque es bastante flexible, ¿no? Exacto, es muy, muy flexible. Mira, la única limitación que se autoimpone él es intentar no estar más de sobra o infraponderado un 7% por sector. Y te voy a explicar por qué. Él cree que ya ese más o menos 7% frente al índice le da bastante libertad como para, bueno, pues realmente si miramos al índice en términos absolutos, pues te diría que esos de más del 14-15% no lo tiene ninguno, con lo cual, pues mira, si no quieres tener nada en el sector financiero, te bajas un 7% y ya te estás quedando prácticamente sin nada, ¿no? En ese sector financiero. Lo que te quiero decir es que es lo que dice, mira, si te sobrepasas en peso en un sector y digamos que te vas a pesos por encima del 25% o 30% en un sector, el problema es que vas a ser, tu rentabilidad va a ser un binomio. O vas a estar en primer cuartil o te vas a ir a último cuartil. Si tienes el viento de cola te va a funcionar, pero como el mercado te cambie, no te va a dar tiempo a reaccionar y te vas al último cuartil. Entonces dice, yo no quiero tener esos comportamientos tan agresivos. Yo prefiero obligarme a que mis sobre o infraponderaciones sean de este más o menos 7%, y así mi labor de fondo core frente a benchmark te va a seguir funcionando, porque nunca te voy a hacer cosas muy raras frente al mercado. O sea, nunca
si el mercado sube un 10, yo te voy a subir un 40, pero si el mercado cae un 10, yo no te voy a caer un 35. ¿Sabes? Pues esa Perfecto, sería la única limitación que tiene. perfecto. Bueno, vamos a hacer una mención porque como Juan habla de fondo core, cuando Juan se refiere a fondo core, porque bueno, como este podcast muchas veces muchos de los oyentes pues probablemente no estén familiarizados con el lenguaje, significa que la mayor parte de la posición que puede tener un fondo de renta variable pues lo tenga en este fondo. Hay muchas veces que un asesor, como puede ser mi caso, pues gestiona la cartera para que un 10% de la posición de renta variable pues la tenga en un fondo específico porque invierte en determinado sector. Juan, cuando habla de fondo core, es que la mayor posición es de renta variable pues la tenga en un único fondo y perfectamente pues simule lo más aproximado al mercado, ¿vale? Efectivamente. Que quede claro. Bueno, pues por ir acabando, como veréis, os hemos traído dos propuestas de inversión completamente diferentes, una del mercado asiático, otra del mercado europeo. Las dos, en los dos casos, baten a su índice de referencia muy importante, ahora que está tan de moda todo el tema de la gestión pasiva. Y bueno, pues por ir acabando, Juan, ¿qué más consideras que, que nos hayamos dejado en el tintero? Bueno, yo creo que hemos repasado bastante bien todo. Ujú. Creo, yo lo que siempre aconsejo a la gente y a mis amigos que me preguntan, que se pongan en las manos de un asesor, creo que es fundamental y al final eh, no hay nada más importante que tener a alguien que está mirando por tus ahorros, que al final nos cuesta mucho ganarlos y creo que es fundamental que estas decisiones de inversión y pues sean tomadas por un asesor, que son los que mejor conocéis los productos y los que estáis más encima de ellos. Porque al final, como tú bien has dicho, oye, pues no solo es importante tener un fondo, es importante tener varios fondos. Pues tener un fondo core de tu cartera, pero es muy importante tener otros fondos satélite que en cada momento te puedan dar un valor añadido, ¿no? Y al final te estén aportando ese exceso de retorno. Y también, oye, pues animar a la gente un poco a salirse de las marcas más generalistas, que son muy buenas, pero es verdad que yo que llevo muchos años en esto, hay grandes perlas gestionadas por gestores que realmente tienen toda la independencia para tomar sus decisiones, que no están lastrados por grandes casas comerciales, que donde prima más que el fondo tenga un potencial comercial y que realmente, y eso es muy importante, tienen todo su patrimonio o gran parte de él invertido en sus estrategias, que eso es lo que siempre le pedimos también a nuestros gestores. Ujú. Exactamente. Y muchas de las otras gestoras que hoy nos estamos dejando en el tintero, pero que probablemente para otro podcast, si te parece, volveremos a traer aquí de lo que representáis vosotros y seguiremos viendo más casos de gestoras. Por mi parte, ya sabes que más que encantado. Perfecto. Pues oye, Juan, por mi parte yo creo que es todo. Voy a despedir como siempre el programa. Te agradezco infinito que hayas estado por aquí, te hayas pasado por el podcast, ¿eh? Que Encantado, oye, ya sabes que cuando me llames, ahí estaré. Es un placer hablar contigo. Perfecto, pues nada, voy a despedir el podcast, como siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.